Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 3, donde dice: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Las palabras de Jesús escandalizaron a algunos de los maestros de la ley, escribas presentes allí. Note que es preciso recordar que los escribas se dividían en tres grupos. El primero estaba formado por personas que ellos habían obtenido la acreditación como doctores de la ley. Un segundo nivel estaba compuesto por expertos en la ley, llamados discípulos o compañeros de los sabios que no habían alcanzado la condición de rabinos, pero que sus conocimientos eran suficientes como para predicar en la sinagoga, interpretando la ley, y ser tenidos por consejeros y guías espirituales. Y los terceros eran simples estudiantes de la ley, en periodo de formación que aún tenían que asistir a las escuelas rabínicas por algún tiempo. Entonces cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿a quiénes se refiere Mateo? Ya que no es posible responder bíblicamente a esta pregunta, ya que dice simplemente a alguno de los escribas. Sin embargo, todos ellos tenían suficiente conocimiento como para entender que la prerrogativa de perdonar pecados corresponde exclusivamente a Dios. El Salmo 103 y versículo 12 dice: Cuanto está más lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y en Isaías, capítulo 1 y versículo 18, dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es por esta razón que estos hombres, ellos no se atrevían a manifestar públicamente su convicción íntima. Había oído al Señor decir al paralítico que sus pecados le eran perdonados, y en la intimidad de su corazón, reverde a la verdad, que la presencia y obra de Cristo expresaban, ellos se negaban a considerarlo más allá de un mero hombre. Y es más, según una tradición rabínica, ni el mismo Mesías tenía poder de perdonar pecados. Así pues, ellos consideraban correctamente a la luz de la Escritura que solo Dios es quien perdona, ya que solo Dios puede conocer la realidad del arrepentimiento en el corazón del pecador, y solo Él puede ver la existencia de la fe salvífica que se entrega al Salvador, y solo Él puede quitar la culpa y declarar absuelto penalmente al pecador. Para algunos de los escribas presentes, Jesús, que era en su concepto un mero hombre, estaba asumiendo prerrogativas divinas que pertenecen solamente a Dios. Y por tanto, la conclusión de sus pensamientos era bien sencilla. O Jesús era Dios, por tanto podía perdonar pecados, o era un hombre en cuyo caso, por atribulación de prerrogativas divinas, era un blasfemo. Los escribas asumían como verdad solo la segunda condición. Por tanto, para ellos Jesús era un blasfemo. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice que en una frase lapidaria, véase por ejemplo como aún la mayor muestra de poder y de la gracia del cielo es infamada con el más negro tizón de la enemistad del infierno. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Note que las palabras de Jesús dirigidas al grupo de escribas presentes debieron de haber causado un impacto general, ya que no se le escapaba a su conocimiento los pensamientos que habían surgido en el corazón de alguno de ellos. Por otro lado, hay quienes consideran que los escribas cuchicheaban entre ellos diciendo: «Este blasfema», y que Jesús oyó aquellas palabras. Sin embargo, lo que afirma el texto bíblico es bien sencillo, y es que el Señor conocía que en el corazón de ellos, es decir, en la parte más íntima de la personalidad de aquellos escribas, había surgido un pensamiento que era malvado, y conociendo Jesús el pensamiento de ellos. Cristo conocía los pensamientos de sus adversarios. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya que si no fuese Dios manifestado en carne, no hubiera conocido lo que aquellos estaban pensando dentro de sí. La simple afirmación del Señor debió de haber sido suficiente para que los escribas entendiesen ellos que no se trataba de un mero hombre, ya que si conocía lo que pensaban es que era Dios. Si era Dios, tenía toda autoridad para perdonar pecados. Note que las obras que Jesús había hecho lo acreditaban como el enviado de Dios, ya que había hecho cosas que sólo estaban en la potestad de Dios. Por tanto, los pensamientos del corazón de aquellos en relación con la frase de Jesús, cuando dice: «Tus pecados te son perdonados», no se trataba de una blasfemia, sino de la palabra de Dios que puede perdonar pecados. Sus pensamientos y también razonamientos eran malignos, porque estaban acusando de blasfemo a Dios mismo. Note que la pregunta de Jesús conlleva un propósito mayor que el de manifestar su impiedad. Las palabras del Señor tienen el propósito de hacerle reflexionar. Los verbos y la construcción que usa aquí Mateo en el texto griego indica claramente un propósito en la pregunta, por cuanto se lee allí: ¿cuál es el propósito que tenéis al pensar de este modo? O tal vez, ¿qué intentáis con esos pensamientos? Hacía tiempo que el estamento religioso y tradiciones de la nación estaban buscando oportunidad para matar a Jesús. Tal vez empezando por acusarlo de blasfemo delante de testigos. Sería un modo apropiado para conseguir su objetivo. Pero la pregunta del Señor es una manifestación de gracia para con sus mismos enemigos. Ellos debían de examinar sus propios corazones en donde nacían pensamientos pecaminosos. Y note que cuán admirable gracia la del Señor, ya que ofrece ocasión de meditar en el corazón de aquellos que buscan su mal para llevarlos a una rectificación de su camino. Continuar con el versículo 5, donde dice: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir: «Los pecados te son perdonados», o decir: «Levántate y anda»? La remisión de los pecados es algo invisible o reconocible para el hombre, ya que solo Dios sabe cuándo se produce. Aquellos enemigos de Cristo estaban acusándole de blasfemia, porque había dicho al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Entonces los enfrentó con la evidencia visible para todos. Y note la pregunta retórica que exige una respuesta de aquellos que íntimamente tenían pensamientos malvados hacia Jesús, cuando dice: ¿qué es más fácil decir?
Para el pensamiento de los hombres es mucho más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque nadie puede comprobar si realmente fueron perdonados o no. Lo difícil sería decir a alguien: levántate y anda, porque todos podrían apreciar si las palabras iban revestidas de autoridad y sanaban al que estaba incapacitado, o eran una mera expresión de un engañador que no tenía poder. Si Jesús tenía poder para lo segundo, tenía también poder para lo primero, ya que las dos cosas, tanto el perdón de los pecados como la sanidad, requieren un poder omnipotente. Sin duda, aquellas palabras crearon una atmósfera de expectación en el auditorio y de inquietud en los que le acusaban de blasfemo, ya que la sanidad del paralítico sería un duro golpe a la credibilidad de los escribas, mientras que por otro lado llevaría a Jesús al más alto concepto entre las gentes. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El Señor va a poner delante de todo el auditorio la autoridad de su condición divina, ya que todos debían de saber que el Hijo del Hombre tenía poder, autoridad para perdonar pecados sobre la tierra. Esta es una expresión de singular importancia en cualquier lugar de la tierra donde hubiera un pecador, ya que el Salvador de los pecadores, como Dios hombre, tenía autoridad para perdonar sus pecados. Note que la argumentación del Señor no es tanto en que si se puede hacer lo más difícil, también se puede hacer lo más fácil. En este caso lo difícil sería la sanidad del paralítico y lo más fácil, perdonar sus pecados, sino que sanidad del paralítico era una obra de omnipotencia semejante a la de perdonar sus pecados. Es decir, el Señor ponía de manifiesto su autoridad sanadora para poner al mismo tiempo de manifiesto su autoridad perdonadora. La sanidad confirmaría también la autoridad para perdonar pecados. Para que el milagro fuese todavía más notorio e impactante, para que su autoridad quedase más patente delante de todos, no solo ordenó al paralítico: levántate, sino hacer algo más difícil aún, para quien llevaba tiempo imposibilitado de caminar, que era tomarse en presencia del auditorio su camilla y se fuese a su casa. Note que las dos primeras acciones pondría de manifiesto el poder puntual de Jesús sobre la enfermedad y con ello también la capacidad de perdonar pecados. La segunda acción lo manifestaría por un periodo mayor de tiempo. Cristo dijo al paralítico que se levantase, que tomase su camilla y se fuese hasta su casa. Durante el trayecto las gentes podrían apreciar por un tiempo mayor la realidad de la autoridad que el Hijo del Hombre tenía en la tierra. Las acusaciones y los pensamientos malignos de los escribas quedarían en evidencia delante de todas las gentes que presenciaban el milagro. Continuar con el versículo 7, donde dice: entonces él se levantó y se fue a su casa. La sanidad se produjo instantáneamente. Aquel que había llegado impedido de caminar fue restaurado totalmente hasta el punto de poder caminar, transportando consigo la camilla donde había sido traído hasta Jesús. La fe de aquello recibió la respuesta sanadora de Cristo.
Habían venido ellos confiados en él y regresaban gozosos de lo que habían recibido de él. Jesús hizo el milagro delante de todos para probar su poder y autoridad de perdonar pecados. También es necesario apreciar que el milagro lo hizo presentándose como Hijo del Hombre, de tal modo que el poder y autoridad le conviene no solo en el plano de la deidad, en cuanto a que es Dios, sino también en el de la humanidad como hombre, vinculado a la deidad en razón de la unión hipostática. Y note que a causa de esa vinculación, aquel que ante los ojos de las gentes era mero hombre, puede perdonar pecados, prerrogativa que corresponde a Dios, pero solo ese hombre, Jesús de Nazaret, y ningún otro más que él puede perdonar pecados. El Salvador había manifestado su poder en presencia de todos, devolviendo la sanidad física y espiritual a quien era enfermo y pecador. Las acusaciones públicas o íntimas de sus enemigos habían sido derribadas. No era un blasfemo, por cuanto había manifestado su poder para obrar sanidad física y por tanto también salvación espiritual. El Señor habló de algo que podía ser fácil, como era expresar el perdón de pecados. Sin embargo, nunca ese perdón resultó fácil para él, ya que exigía que tomara sobre sí las enfermedades e dolencias de los hombres. Mateo, capítulo 8 y versículo 17, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los pecados de aquel paralítico, perdonados con aparente facilidad, tuvieron que ser cargados sobre el inocente Salvador, llevándolo sobre su cuerpo al madero y pagando ante la justicia de Dios el precio de su deuda. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. La autoridad de Jesús y su omnipotente poder quedan manifestados en la reacción del paralítico, ya que el Señor le dijo: levántate, y se levantó. Le dijo: toma tu lecho, y lo hizo. Le ordenó: vete a tu casa, y salió delante de todos para irse a su casa. Ya que no se detuvo con nadie en el camino, ni siquiera debió de haber compartido un abrazo con aquellos amigos suyos que lo habían traído, ya que él obedecía sin reservas, porque no podía hacer otra cosa ante el mandato surgido de la soberanía del Hijo del Hombre. Note que la enfermedad no pudo resistir su reprensión y abandonó al hombre, y éste no podía resistir tampoco la autoridad del mandamiento, haciendo todo cuanto Jesús había dicho. El que había sido antes una carga para la familia, regresó a su casa en condiciones de ser ayuda para todos. Todo cuanto hacía el Señor, lo hacía bien. Sin embargo, los escribas acusadores no debieron de reconocer el derecho y autoridad de Jesús para perdonar pecados, ya que aquellos corazones endurecidos y cegados por el pecado voluntariamente rechazaban la luz de Dios y se entebelenecían cada vez más. Si bien el milagro había supuesto un duro golpe para ellos delante de las gentes, no le hizo desistir de sus pretensiones de acabar con Jesús, buscando
Otra forma para calumniarle ante todos en un desesperado intento de conseguir que las gentes que recibían bienes rechazasen al benefactor. Y voy concluyendo con esto. El Señor le preguntó a los escribas si era más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero ellos rehusaron contestarle. Sin embargo, si le hubieran contestado, habrían tenido que decir, bueno, para nosotros uno es tan grande como el otro. Así pues, el Señor dijo al enfermo, levántate y vete a tu casa. Y note que los escribas lo vieron. Este milagro les enseñó que aquel que tiene poder para hacer caminar a un hombre es también aquel que tiene poder para perdonar sus pecados. La condición para poder hacer un milagro y para poder sanar es la de tener también la autoridad para perdonar el pecado. Es por eso que ninguna persona en la tierra no podemos perdonar pecados, ni tampoco ningún sacerdote humano, por más que lo diga o se presente como un sanador o como alguien que puede perdonar pecados, ya que la Biblia enseña, y la Biblia es la palabra de Dios, que solamente Jesucristo puede hacerlo, y además, Él nunca comisionó a nadie para ese fin. Y es por esta razón, mi amigo, mi amiga oyente, que ahora tú puedes venir a Jesucristo, el Salvador, en oración, para que Él perdone tus pecados y restaure tu vida con el Todopoderoso. De manera que te invito a que hagas una oración o me acompañes en esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a la tierra y que también como hombre te humillaste a lo sumo por mis pecados y fuiste a la cruz por mis pecados. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.